Buenas noches. Esta es la evidencia de aprendizaje de la materia Anatomía y Fisiología 1 de la unidad 3. Está acerca del aparato respiratorio. Mi nombre es Claudia Oralia Colín Flores y el docente es Alejandro Ariel García Arriaga. ¿Qué se entiende por hematosis? Es el proceso de purificación de la sangre que fluye del corazón derecho, pasa de ser sangre venosa o con dióxido de carbono a ser sangre oxigenada en los alvéolos. Es el intercambio de gases entre el aire del ambiente y la sangre al captar el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Se realiza mediante difusión pasiva a través de un gradiente de presión parcial del gas. El del oxígeno es mayor en los alvéolos y el del dióxido de carbono es mayor en los capilares. Algunos gases son más afines a la hemoglobina. Muchas moléculas son transportadas por los eritrocitos. Es importante saber su disolución en sangre debido al gradiente de presión alveolo-capilar. Es básico para la difusión. Hay 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Debido a esto, necesita menos presión para disolverse en el plasma. En la imagen tenemos una figura de los alvéolos, como se supone que son realmente, cómo están todos conformados, son saquitos, y cómo tienen los capilares. Están formados así en ramitos, en racimos, como si fueran uvas. Y acá la otra imagen que tenemos es la figura del alvéolo, cómo sale la sangre ya purificada, ya libre de dióxido de carbono y se va hacia la célula. Y cómo de regreso vuelve a salir la sangre de la célula con el dióxido de carbono y se transporta hacia los capilares. Hacia los alvéolos, perdón. La pregunta 2. Menciona la anatomía y fisiología de un alvéolo pulmonar. Los alvéolos se encuentran a continuación de los bronquiolos. Son ramificaciones. Son unos sacos pequeños compuestos de una capa delgada de células rodeadas de los capilares, de forma esférica. Están rodeados de capilares pulmonares sostenidos por un tejido fibroso y elástico. Estos alvéolos en conjunto forman los pulmones. El intercambio de gases se lleva a cabo a través de la membrana alveolar. Un adulto tiene aproximadamente de entre 300 a 500 millones de alvéolos en cada pulmón y tienen un diámetro cada uno de 0.2 milímetros. No todos los alvéolos trabajan al mismo tiempo. Según la actividad desarrollada es como intervienen. Por ejemplo, cuando la persona está en reposo, unos trabajan más que otros. Aquí en la imagen tenemos la forma de cómo son los alvéolos. Efectivamente, son como racimitos de uva, ya lo había mencionado, y están llenos de capilares, que son los que ayudan para hacer la difusión. La pregunta 3, ¿qué son los glóbulos rojos? Los eritrocitos o hematíes son elementos de la sangre. Realizan sus funciones en los vasos sanguíneos específicamente. Son células al final de su ciclo vital. Constituyen aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo normal. A este se le conoce como hematocrito al volumen sanguíneo. Le dan el color rojo a la sangre y se forman en la médula ósea por el proceso de eritropoyesis. Tienen forma redonda con superficies cóncavas y tienen un diámetro de 7 micras aproximadamente. Aquí en la imagen vemos cómo son los eritrocitos, cómo van circulando en la sangre. La pregunta 4. ¿Cuál es el número considerado normal en el organismo humano? Un adulto tiene entre 4 a 6 millones por milímetro cúbico de eritrocitos, dependiendo del sexo, y en niños es por eso de entre 4 a 6, dependiendo del sexo. Tienen mayor los hombres y tienen menos las mujeres. En niños es de entre 3.6 y 4.8 millones por milímetro cúbico. Su función es transportar el oxígeno. Cuando llegan al alvéolo, el intercambio de oxígeno se realiza en 0.3 segundos. Su vida media es de 120 días aproximadamente. Aquí tengo una imagen del oxígeno, que es el que transportan. Y bueno, también al final desechan el dióxido de carbono y también lo transportan.
La pregunta 5. ¿Qué es la hemoglobina? Presenta una ilustración de la molécula y menciona cómo participa en la hematosis. Es una proteína y se encuentra en los glóbulos rojos, integrante de los eritrocitos. Son el transporte de oxígeno a los diversos órganos del cuerpo. Existen 640 variantes de ella. También es el transporte del dióxido de carbono hacia los pulmones para su oxigenación. Son valores normales de entre 13 y 18 gramos por decilitro en hombres y de 12 a 16 gramos por decilitro en mujeres. Cada gramo de hemoglobina disuelve 1.30 mililitros de oxígeno, por lo que se transportan 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Aquí en la figura tenemos cómo es la estructura de la hemoglobina. Está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 betas y 4 grupos M. Aquí la imagen refiere que es una proteína y que está presente en los eritrocitos, que sirve para el transporte de la sangre. Pregunta 6. ¿Qué es el dióxido de carbono y cómo participa en la hematosis? Es un gas incoloro, sin olor, transportado en el plasma o en forma de bicarbonato, y la otra manera es combinado con las proteínas. Este es más soluble que el oxígeno. Su presencia en el organismo es debido a reacciones y es un desecho metabólico, altamente soluble en agua. Participa en la hematosis por difusión. Debido al gradiente de presiones en el capilar, es mayor la presión del dióxido de carbono. Se difunde al espacio alveolar y se igualan las presiones con el espacio capilar. Difunde desde los tejidos hacia los capilares sistémicos y entra al eritrocito, pero la mayor parte se transforma en forma de bicarbonato. Lo que decíamos, que también es necesario, es parte del desecho y hace el equilibrio para que el organismo pueda funcionar eficientemente. Pregunta 7. ¿Qué es el oxígeno y cómo participa en la hematosis? Es un elemento químico, tiene forma gaseosa, sin olor ni color. La presión del oxígeno es mayor en el espacio alveolar comparada con la que ejerce en el capilar pulmonar. Se produce la difusión del oxígeno y su entrada a las células. Parte del oxígeno que difunde desde el alveolo se va uniendo a la hemoglobina y en este momento deja de ejercer presión, lo cual da lugar a la difusión de más oxígeno, desde el alveolo. El oxígeno sigue difundiendo hasta que la hemoglobina se satura al 100% y la presión del oxígeno en el capilar se iguala al alveolar a 100 milímetros de mercurio. En el capilar pulmonar el oxígeno entra en los hematíes y se une a la hemoglobina. Una molécula de esta proteína puede unirse como máximo a 4 moléculas de oxígeno. La hemoglobina contenida en los eritrocitos se combina de forma reversible con el oxígeno. El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina en un 97% y el resto lo hace disuelto en el plasma. Aquí la imagen nos hace referencia a eso, que el oxígeno va transportado con la hemoglobina en la sangre. La pregunta 8. ¿Qué es la gasometría y qué parámetros mide? Por medio de un análisis de sangre, se mide el nivel de la oxigenación y el equilibrio ácido-base en la sangre arterial. Es una práctica invasiva y por esto se utiliza principalmente en pacientes hospitalizados que tengan una vía abierta. Aquí en la imagen tenemos que tiene un niño, o bueno, un pequeño, que tiene ya la vía instalada para que puedan, así sí se le puede tomar más fácilmente la muestra para hacer la gasometría. La presión parcial arterial del dióxido de carbono, hipercapnia, refiere a la elevación anormal de dióxido de carbono en sangre arterial. El nivel debe ser menor a 45 milímetros de mercurio y esta se presenta en pacientes con EPOC y con apnea del sueño. Lo contrario es la hipocapnia, con niveles bajos de dióxido de carbono en sangre con valores menores de 35 milímetros de mercurio a nivel del mar y esto disminuye el volumen sanguíneo al cerebro.
La presión parcial arterial del oxígeno, el nivel normal en adulto a nivel del mar son 95 milímetros de mercurio. El pH, las alteraciones en el equilibrio ácido-base se pueden presentar por alteraciones respiratorias o metabólicas. Por eso son parámetros que son necesarios tomar en cuenta, porque reflejan si hay alguna alteración en alguna parte de todo el sistema respiratorio. La concentración de bicarbonato real y estándar permite conocer si el padecimiento es agudo, porque disminuye el pH y el bicarbonato es normal. En un padecimiento crónico, el pH es normal y el bicarbonato es alto. La pregunta 9. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre arterial en condiciones normales? Aquí tenemos la imagen. Presión parcial arterial de dióxido de carbono es, aquí están las siglas que lo representan. La presión parcial arterial de oxígeno, igual aquí está la fórmula como debe de estar representado. El pH y la concentración de bicarbonato real y estándar. Valores normales en la sangre arterial de pH es de 7.35 a 7.45. De presión arterial, de presión parcial de oxígeno, hay una fórmula para que pueda dar el resultado, que es 104.2 a 0.27 por la edad en años. La presión parcial del dióxido de carbono es igual de 35 a 45 milímetros de mercurio y del bicarbonato son de 22 a 26 miliosmoles por litro. En la sangre venosa es un poco distinto los parámetros. De 7.28 a 7.35 es el pH. La presión del oxígeno es de 28 a 40 milímetros de mercurio y la presión del dióxido de carbono es de 45 a 53 milímetros de mercurio. Y bueno, pues eso, la pregunta 10. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre venosa en condiciones normales? Ya le hice la referencia, aquí está el cuadro con la imagen de los parámetros de las dos valores de sangre arterial y valores en sangre venosa. Y bueno, pues la bibliografía, las referencias y muchas gracias.